Hugo Casanova, por favor. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches para todas y todos ustedes. Yo voy a trabajar sobre estas preguntas que, como comentaba Pedro, diseñamos entre los dos y nunca sospeché que se iban a revertir en contra mí. O sea, no pensé que me fuera a hacer esto, pero bueno, ya habrá oportunidad de cobrarse. Estoy con mucho gusto aquí y con mucho gusto con mis distinguidos colegas de la mesa. Yo quisiera dividir la presentación en dos partes. Una, desde mi punto de vista, que he armado de una manera muy escrupulosa y me permitirán que lea un par de líneas. Y la otra, les voy a traer la voz de las escuelas normales, porque estas mismas preguntas las apliqué el sábado pasado en Ayotzinapa al auditorio. Entonces, entre el sábado, domingo, lunes, he sistematizado algunas de las ideas y esta noche tendremos en la mesa también a los jóvenes normalistas de 6 normales rurales, la de Macamanzá de Chiapas, la de Emiliano Zapata de Amilcingo, la de Tamuzalapan de Oaxaca, la Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Carmen Cerdán de Puebla, la Justo Sierra de Cañada en Aguascalientes y la Benito Juárez de Panotla en Tlaxcala. Voy a decirles muy rápidamente cómo ver el tema de los problemas estructurales y actuales. Yo dividí, digamos, en estas dos partes la problemática estructural. A mí me parece que tenemos una dimensión contextual que es ineludible para pensar la educación. Y hablar en términos clásicos, la dimensión social, la dimensión política y la dimensión económica. En términos de la dimensión social, a mí me parece que es muy importante subrayar el carácter asimétrico, vergonzosamente asimétrico, ofensivamente asimétrico de la sociedad mexicana y de sus efectos en la educación. Esto genera condiciones profundamente desiguales y profundamente inequitativas. La asimetría social, desde mi punto de vista, tiene una doble dimensión de causa y efecto en la educación. Quiere decir que es una de las principales causas de resultados deficitarios en términos de acceso, permanencia y conclusión de los estudios, y de manera simultánea es uno de los efectos más visibles de una educación precaria. En términos políticos, no podríamos olvidar el incierto carácter de la democracia, y no solamente me refiero a las insuficiencias del sistema electoral, sino a las precarias condiciones de participación y de liberación ciudadana. También quisiera aludir a la profunda brecha que existe en México entre gobernantes y gobernados, al faccioso manejo de la educación en el cual el sector sindical ha sido corrompido y manipulado a través de su cúpula chava, que es una palabra de la novela. Y en términos económicos, no podría dejar de mencionar la falta de certidumbre en la asignación y distribución de recursos a lo largo del sistema educativo. En la dimensión actual hemos asistido a la profundización de las desigualdades sociales y a una errática simplificación de los problemas de la educación. Asistimos a la imposición de una reforma tecnocrática y hemos padecido la descalificación de los sectores magisterial y social en general. Todo ello sin olvidar que se ha impuesto un esquema de evaluación que privilegia su carácter burocrático y punitivo. En breve, los dos principales problemas que percibimos en términos de la educación son el problema de la cantidad y el problema de la calidad. Pese a los 35 millones de estudiantes que hoy conforman el estudiantado mexicano, podemos observar que excepto en el rango que está entre 6 y 14 años, que alcanza el 96%, en los otros rangos, entre 3 y 5 años, tenemos apenas el 40% de cobertura, entre 15 y 24 años tenemos apenas el 56% de los jóvenes insertos en el sistema educativo. A Ayotzinapa ya no le tocó nada, lo siento, pero haré un rapidísimo sumario. Ellos
fueron tremendamente escrupulosos, y señalaron una serie de factores. Hablaron de las políticas gubernamentales desfavorables, hablaron de que el gobierno no ha apoyado de manera suficiente la educación, hablaron de la desmedida ambición de los líderes políticos, de la tremenda corrupción, hablaron de manera reiterada de la infraestructura y de la insuficiencia en términos de recursos, hablaron del desinterés y la desmotivación, hablaron de la desigualdad social como problemas todos estructurales, hablaron de la descontextualización de la reforma educativa, hablaron del enfoque empresarial que priva en la reforma, hablaron del analfabetismo, el rezago y del abandono escolar, hablaron de los problemas de los docentes y del ejercicio de la profesión, y hablaron de los atropellos a los derechos de los actores y de la violencia, hablaron de la represión hacia estudiantes y docentes. Cada uno de estos rubros que he mencionado tienen una serie de factores que por brevedad no podré compartir con ustedes, pero que colgaremos en algún lugar y que forman parte ya, Pedro, de los insumos para el diálogo nacional por la educación. Muchas gracias. Creo que sí es complicado esto de los tiempos, pero creo que se han dicho cosas muy importantes. En la pregunta 2 va primero el maestro Manuel Gilantón, después Hugo Casanova y cierra Manuel Pérez Rocha. La pregunta dice: partiendo de la dimensión actual de la problemática educativa en México, ¿qué papel han jugado los actores educativos y sociales, estudiantes, maestros, padres de familia, investigadores, empresarios, en el diseño e implantación de la política gubernamental? Les recuerdo que están los compañeros pasando pequeños pedacitos de papel para que por favor vayan escribiendo sus preguntas. Al término va a haber un espacio, si nos permite vamos a avanzar, al término va a haber un espacio, por favor. Entonces va el maestro Manuel Gilantón, por favor. Gracias. Yo quiero concentrarme en dos términos: mudos e invisibles, para referirme al papel de los maestros y maestras y de los estudiantes, de los alumnos y de las alumnas. Yo hasta el 8 de marzo pasado, en la normal urbana en Morelia, no sabía, pero ahora sé, que infancia significa en latín incapacidad de hablar. Y, es decir, la raíz etimológica de infancia, de infantes, el que no habla. Otra acepción es el que no tiene capacidad de decir algo inteligible para otros. Y también hay otra acepción de el infante es el que jurídicamente no tiene voz y por ende requiere ser tutelado, ejerciendo la patria potestad a través de su padre o tutor. Desde mi punto de vista, el papel que han tenido, y lo decía muy bien Manuel Pérez Rocha, el papel que en esta reforma se ha pensado que le corresponde a los profesores es el papel de infantes en el sentido etimológico de incapaces de hablar, cuando son los que tendrían la voz más importante en el proceso educativo. Es decir, la patria potestad educativa la está ejerciendo un poder que ha decidido tratar como menores de edad que requieren que el logro filantrópico, más bien el logro educativo que hoy coordina el gobierno y la reforma, sea el que determine, junto con un grupo de sabios, adultos, que sí saben de educación, que decidan lo que es correcto y lo que no. Retirado Chabelo, ahora resulta que es Moño el que nos dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
a los que tengan mi edad saben a qué me refiero. Bueno, era un programa cuando éramos chiquillos, Manuel y yo. Entonces, mudos porque enmudecidos más bien, ¿no? Sí, me parece que es muy importante recuperar esa etimología, porque como no tiene derecho a hablar, todo lo que diga es ruido, es alboroto, es irrupción en la lógica de logro del Padre de todos nosotros, que nos llevará al reino de los cielos, de la educación de calidad. Ese es, a mi juicio, el papel de los maestros. Y si las y los profesores de México han sido concebidos como infantes, acuérdense, también en términos militares, la infantería obedece, acata y calla. No es mando, no opina. Son los que se dice, ándale, adelante. Y el que se regrese puede ser, se le puede esperar por la espalda por desertor. Es realmente importante, se los propongo, que pensemos cómo esta reforma ha sido concebida con la enorme soberbia de infantilizar, en el sentido de retirarles la voz a los encargados más importantes de hablar de la educación nacional. Y terminaría diciendo, si a las profesoras y a los profesores les han quitado la palabra, no ha habido una sola pregunta a un niño de preescolar, de primaria o de secundaria al respecto de cómo crees que debe ser la escuela, te gusta, qué quisieras que cambiara. A unos los han enmudecido. Esta reforma ha sido, además de silenciadora del principal actor de cualquier transformación educativa, ha sido incapaz, ha invisibilizado a los niños y a las niñas del país que están en la escuela. Hugo Casanova, por favor. Sí, muchas gracias. Con relación al papel que han jugado los diferentes actores en la problemática educativa nacional, yo quisiera compartir con ustedes un par de ideas. En México, lo que llamamos políticas públicas no es sino políticas gubernamentales. No existen las políticas públicas, por supuesto que no. Las políticas públicas implican, en términos conceptuales, en términos de análisis, la participación de la sociedad en su confección e implantación. Dicen los teóricos que las políticas públicas se dan en la intersección que se vive entre el Estado y la sociedad a través del gobierno. Cuando no se intersecta, cuando no participa la sociedad, no hay políticas públicas. Y esto es lo que tenemos en este país. Alegremente les dicen políticas públicas e inocentemente a algunos académicos también les llamamos políticas públicas, algo que no es cierto. No son políticas públicas, son políticas gubernamentales. Y en el caso educativo, esto es crucial. En el diseño y la implantación de la reforma, el gobierno simplemente prescindió de la participación de los otros. No solamente de los maestros, de todo el mundo. Si ustedes se acuerdan, el 1 de diciembre del 2012, el presidente de la República saltó con un listado de intenciones de gobierno en todos los ámbitos. La primera intención era por un México, por una educación de calidad en México, cosa que 3 años después podemos ver que está muy lejos de la realidad. Bueno, esa declaración planteada ese día, al día siguiente fue suscrita en el llamado Pacto por México, por los 3 partidos principales, por el amarillo, por el tricolor y por el azul, y luego por el pretendidamente verde. Todos ellos suscribieron este punto de vista. Y a los pocos meses,
estas declaraciones, con el pretendido aval de una consulta nacional, fueron insertadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial Educativo. ¿Cuánto habíamos participado cualquiera de los que estamos aquí? ¿O cuánto habían participado los especialistas en educación? ¿Cuánto había participado el Magisterio Nacional? La suma da prácticamente igual a cero. ¿Qué dicen los chicos de las normales? Les doy solamente un par de referencias tratando de no correr demasiado. De los actores dicen, esta es la voz de los muchachos sobre los estudiantes, dicen, muchas veces los estudiantes abandonan la escuela por falta de recursos. Otros dicen, en la reforma nos han quitado el entusiasmo por ser maestros. Y es una declaración, a mí me parece dramática, que los chicos que están estudiando en la normal digan que no tienen entusiasmo para ser maestros. Dicen, no estamos interesados en aprender, no estamos motivados para seguir con los estudios. Tienen una opinión sobre los maestros, los normalistas. Dicen, los maestros están resistiendo para salvar la educación. Algunos maestros están defendiendo los pocos derechos que nos quedan. Aportan alternativas a la educación. Ciertos grupos, como la CENTE, dicen, plantean alternativas. El trabajo de los maestros, dicen, es concientizar al pueblo sobre las problemáticas actuales y levantar al pueblo para manifestarse. Sobre los padres de familia dicen que brindan apoyo económico y moral para participar en las actividades que se requieren y resisten para salvar la educación. De los investigadores son crueles y dicen que ignoramos el trabajo en el aula. No les falta razón. De los empresarios dicen que ven a la educación como una empresa, que buscan el dinero. Y dicen que ignoran también el trabajo en el aula. Del gobierno dicen que buscan su enriquecimiento personal y que no han hecho bien su trabajo. De los medios de comunicación dicen que disfrazan la realidad. No todos la proporcionan. De los sectores educativos en general dicen que no siempre se dan propuestas o comentarios de mejora y que al contrario se hace de la educación algo más complicado. También apelan al divisionismo que existe en el sector magisterial. Muy bien. Maestro Manuel Pérez Rocha, por favor. Ya se ha referido a lo que aquí se denomina el papel que han jugado los sectores estudiantes, maestros, investigadores. Y yo quisiera referirme a los empresarios, porque yo creo que aquí tenemos un dato importante para responder a otra cuestión que se planteaba en la primera pregunta, y es cuáles son los problemas propios del momento, no nada más los estructurales de largo plazo, sino cuáles son los momentos. Y en los problemas del momento creo que hay una cuestión fundamental y que tiene que ver precisamente con los empresarios. En México tenemos nuestro pequeño Trump, es el joven Claudio X. González. Son exactamente lo mismo. Son empresarios, multimillonarios, ricachones, miembros de la oligarquía, que, dominados por una ideología casi universal, se han lanzado en contra de la política, en contra de cualquier idea progresista y se empeñan en poner en práctica las ideas de derecha más obsoletas. En el caso de México, yo creo que debemos tomar nota que esta es una actitud, digamos, relativamente nueva de la oligarquía organizada, porque la oligarquía siempre ha estado atenta, observando qué es lo que pasa en el campo educativo, pero su intervención siempre ha sido como puntual, ocasional,
ejemplo, cuando la batalla que dieron contra los libros de texto gratuito, o muchos años antes, cuando dieron la batalla en contra de la educación sexual, etc. Entonces, en aquellas ocasiones en las que se han visto particularmente molestos, escandalizados por lo que ocurre en el campo educativo, han intervenido. Pero siempre así, de una manera distante y puntual, dejándole a los políticos, como ellos les llaman, dejando a los políticos la administración regular y cotidiana de los asuntos educativos. Pero esto cambió. Y desde hace unos buenos años, probablemente 10 años, la oligarquía organizada tomó la decisión de controlar lo que pasa en el espacio de la educación pública mexicana. Y para eso crearon este organismo fantasma, porque si uno le rasca no tiene mayor trabajo ni mayor historia, que se llama Mexicanos Primero. Y pusieron a la cabeza a este trompita mexicano, que se llama Claudio X González, que vocifera y insulta exactamente igual que el señor Trump en Estados Unidos. Allá lo hace el señor Trump en contra de todos los mexicanos. Aquí el señor Claudio X González lo hace en contra de los maestros mexicanos. Y así va. Esto ha tenido, sin duda, una influencia directa y determinante en las políticas gubernamentales, como bien aclara Hugo Casanova, al grado de que incluso públicamente, de una manera repetida, el señor Nuño, que tiene el papel inmerecido de secretario de Educación de este país, va y les rinde informes a los representantes de esta oligarquía organizada. Les ha rendido informes y les ha dicho a los que encabezan el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, etcétera, que se están cumpliendo sus instrucciones. Y estos señores han dicho repetidamente que la Secretaría de Educación Pública ha adoptado las medidas propuestas por su brazo operativo, que es este grupo de Mexicanos Primero. Yo creo que debemos tomar nota de este asunto, porque el panorama ha cambiado. Yo creo que hoy en día la lucha que tiene que dar el magisterio democrático no es en contra de los charros convencionales, tradicionales, que han sometido al sistema educativo durante décadas, sino que directamente se están enfrentando los maestros democráticos a la oligarquía organizada. A la oligarquía organizada de este país, que ha tomado la determinación de controlar la educación pública. Y con los peores elementos, los elementos que han absorbido de la derecha norteamericana, de los economistas de la OCDE, etcétera, etcétera. Entonces la batalla que tienen que dar los maestros es formidable. No es contra esos ya conocidos viejos enemigos que eran los charros del sindicato, o no solamente contra ellos, pues, ¿no?, sino realmente una batalla en contra de los intereses más poderosos de este país, en contra de quienes se han adueñado de los intereses, y que lo hacen en sociedad con los peores intereses extranjeros también, internacionales. Este es, desde mi punto de vista, el papel que han desempeñado los empresarios, que están desempeñando, y lo que significa esto para el movimiento democrático del país. Muchas gracias. Muy bien, ahora el orden sería Hugo Casanova, Manuel Pérez Rocha y cierra Manuel Gilantón. La pregunta 3 dice: ¿cuáles han sido los principales logros y limitaciones del gobierno federal en materia de política educativa?
Está como de Ceneval esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales logros y limitaciones? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, la pregunta tiene una dimensión que puede llevarse a una temporalidad amplia, que a mí como me gustaría plantearla en primer término, y luego hablar de qué tenemos en los tiempos recientes. El siglo XX, coincidirán probablemente algunos maestros de este auditorio, es el siglo de la educación de México, es el siglo de la institucionalización de la educación. 1921, la presencia de Vasconcelos en la creación e impulso a la estructura educativa nacional, da lugar a una verdadera epopeya educativa. La obra de Vasconcelos, y no solamente de él, sino la obra institucional de la educación, tiene que ver con la promoción de la educación, tiene que ver con la promoción de las bibliotecas, muy importante, tiene que ver con la edición de las obras clásicas, tiene que ver con la campaña para combatir el analfabetismo. Y esto es algo que a lo largo del siglo va caminando, y a mí me parece que sin ningún rubor podríamos hablar en efecto de una epopeya educativa. Sin embargo, este país lleno de paradojas y asimetrías tiene hoy, y este dato ya lo compartía Manuel Gil hace un rato, tiene hoy alrededor de 5.5 millones de analfabetas todavía. 5.5 millones de personas que no solamente no pueden leer a Borges o que no pueden leer al propio Vasconcelos, sino que no pueden leer las instrucciones que están en la cajita de las medicinas, que no pueden leer el nombre de las calles, o que no conocen las leyes fundamentales, que no conocen la Constitución política, que no conocen el Código Civil, el Código Penal, en fin. Es decir, al lado de la epopeya educativa, al lado de un país que logra educar a un montón de gente, incluidos todos los que estamos en este auditorio, que mayormente me atrevo, aventuro que provenimos de la educación pública nacional, con alguna excepción seguramente. Esta condición me parece que hay que reconocer. ¿Sí? Y decía yo lo de los 5.5 millones de analfabetas, que es una cifra que contrasta con otra cifra o con otro dato, que es el de que México pertenece a las 15 naciones más poderosas en términos económicos del mundo. Datos del Fondo Monetario Internacional. Esta es una paradoja brutal. Tenemos 5.5 millones de analfabetas que podrían poblar muchos de los países de nuestra América o del norte de Europa, y al mismo tiempo somos tremendamente ricos, tremendamente poderosos en términos económicos. En términos del gobierno actual, esto es la epopeya educativa del siglo pasado. En términos del gobierno actual, lamentablemente, me resulta difícil hablar de logros. ¿Cómo valorar el hecho de que a lo largo de 3 años el magisterio nacional ha sido puesto en vilo ante la política educativa? ¿Cómo asumir que la estrategia gubernamental puso en los maestros el origen de todos los males? ¿Cómo asumir que el propósito definido en el diario del 1 de diciembre del 2012 en términos de lograr un México de educación, con educación de calidad, no fue cumplido? ¿Cómo entender el desplazamiento de la política educativa a un nuevo esquema que no es sino de mercadotecnia educativa? Hoy la educación es tratada en términos de las 7 prioridades de Nuño, que más parece una campaña de mercadotecnia que una política educativa seria y consistente. O sea, tenemos más una oficina de marketing que una secretaría de educación pública.
Y en este rubro, los jóvenes normalistas encontraron muy poco para hablar de los logros. Por el contrario, en las limitaciones hablaban de los bajos salarios, hablaban del despido de los trabajadores, hablaban de la mala utilización del término de la calidad educativa, de la cobertura limitada, de la marginación que se vive en importantes zonas de la República. Muchas gracias. Me parece que uno de los logros del gobierno actual en materia de política educativa ha sido, efectivamente, como ha dicho muy bien Manuel Gil, silenciar a los que serían o deberían ser o son los actores, llamémosle natos, como dice la ley de la los actores natos de la tarea educativa, que son los maestros y los estudiantes. Ha logrado silenciar. Otro de los logros indudables de este gobierno ha sido el crear consenso en los sectores dominantes y de derecha acerca del magisterio mexicano, acerca de sus limitaciones, sus debilidades y su incapacidad para resolver el problema educativo. No tiene más logros este gobierno, de ninguna naturaleza. Es una pobreza mental formidable. Vea usted una entrevista que le hizo Carlos Marín a la secretaria de Educación. Le dice Carlos Marín: bueno, a ver, secretario, dime ya, a ver, en concreto, ¿cómo es que va a beneficiar la reforma educativa a la escuela? Entonces el secretario se pone muy serio y le dice: mira, Carlos, te lo voy a explicar por un ejemplo. Si hoy en día en una escuela se rompe un vidrio, ¿qué puede hacer el director? Dice: bueno, uno, pues pone de su bolsa y mandan a arreglar el vidrio. Dice: dos, solicita a la SEP que se cambie el vidrio. Y el procedimiento pues toma meses y meses y no se cambia. O tres, simplemente no se cambia el vidrio y se va deteriorando la escuela. Ese es el impacto que va a tener la reforma educativa en el aula. Así es como se va a concretar la reforma educativa. No dan para más. Ciertamente han mencionado algunas otras medidas, pero son exactamente del mismo talante, puramente administrativo. No va más allá de eso, son puros administradores, no va más allá. Ahora bien, la pregunta es más amplia, la pregunta acerca de los logros del Estado mexicano, ¿no? Del gobierno mexicano en materia educativa. Y aquí sí, una perspectiva histórica, como ha invitado Hugo Casanova, es fundamental. Porque en nuestro país la educación pública, la educación conducida por el Estado mexicano, ha tenido tiempos gloriosos, formidables, ¿no? Los tuvo en los años 20 y 30, pero también tuvo magníficos tiempos, por ejemplo, en el Porfiriato. Uno no lo puede desconocer, ¿no? Había una inquietud intelectual, académica, muy seria, unos formidables congresos pedagógicos, etc. México viene de esa historia y es terriblemente lamentable el que hoy en día esté en la pobreza intelectual en la que se encuentra la política del gobierno. Y aquí habría que profundizar un poco en esa historia, porque está mal contada desde mi punto de vista. Esa historia no le explica solamente la actuación de ciertos personajes, como fue Vasconcelos, que por supuesto tiene todos sus méritos. Pero si las iniciativas de Vasconcelos y de otros educadores, como Moisés Sáenz, etc., tuvieron éxito, fue porque había un respaldo social formidable para esas iniciativas. Un respaldo social que además tenía una historia muy importante. La lucha por la educación popular en nuestro país, por una educación popular avanzada, progresista, viene desde el siglo XIX, por lo menos desde el último tercio del siglo XIX.
Uno puede encontrar en las luchas campesinas, en las luchas obreras, en las luchas sociales, una enorme cantidad de iniciativas en el campo educativo. El que finalmente se haya logrado en la década de los 30, que en la Constitución misma se estableciera que la educación en México debería ser socialista, no es, como algunos historiadores plantean, una ocurrencia tonta de algunos diputados. Fue la culminación, el resultado de un movimiento social por la educación popular que fue absorbida por personajes clave, como el propio Vasconcelos, no, claro, antes y no en la educación socialista, pero también los educadores de la época de los años 30. Entonces, esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, y es que, ¿qué se puede hacer en materia educativa? Pues, desde mi punto de vista, es fundamental el que las propuestas de reforma educativa se vinculen con los movimientos sociales de este país. Ya lo veremos en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Probablemente si entendemos logros como lo que ha conseguido, yo quisiera referirme a dos, y si puedo, a una pequeña coda. Yo creo que el gobierno ha logrado, me refiero al actual, a la administración, ha logrado, uno, hacer pasar como equivalentes el verbo evaluar con el verbo sojuzgar. Terminan en A, pero son extraordinariamente distintos. Le ha vendido al país la idea de que está evaluando cuando en realidad ha sojuzgado, sometido al Magisterio Nacional, porque ha logrado, segundo, la más increíble arquitectura que yo conozca para la concreción de la reforma laboral en el sector. Esa reforma laboral que a caballo hicieron Calderón y Peña ha tenido su principal concreción en la precarización del trabajo en un sector en el cual había ciudadanía laboral, entendida esta como una seguridad en el empleo que protegía el desarrollo de una actividad intelectualmente importante. Entonces, a mi juicio, no es un logro positivo, digamos, pero digamos, en la lógica de la reforma consigue el entramado legal para poder precarizar las condiciones de trabajo del magisterio. Esto es porque es profundamente neoliberal y no como adjetivo. El liberalismo de antaño pedía que no interviniera el Estado para dejar hacer al mercado. Llamamos neoliberalismo en términos serios a aquel liberalismo que propone un Estado extraordinariamente fuerte para asegurar que nadie se meta en la lógica del mercado. Contra todo espacio colectivo, contra todo espacio colegiado, contra todo espacio de gremio. Ha logrado la individualización de los contratos de 1.500.000 o 400.000 personas. Creo que esa lógica del logro de la destrucción laboral es fuerte. Por el lado de las limitaciones, yo quisiera decir que ha confundido de una manera solo digna de su nivel de ignorancia lo que es un maestro o lo que es una maestra. Ha concebido que todo el problema educativo, entendido como los resultados de los exámenes, son responsabilidad del magisterio. En consecuencia, el magisterio tiene que ser evaluado y para ser evaluado tiene que demostrar que conoce. Y sin duda, el magisterio tiene que ser un gremio culto que conozca. Pero no es el maestro aquel que tiene el más completo dominio del contenido de un campo, sino aquel que, como Aristóteles diría,
sabe ejercer la forma más alta del conocimiento, que es la enseñanza, y que consiste en lo que hacen las normales, en generar a maestros, es decir, el que sabe, pero sabe además cómo diseñar y de ese modo cómo tener un dominio del contenido pedagógico a enseñar. Por eso es tan fuerte la confusión actualmente anunciada de vengan los licenciados y den clase, igual que hicieron con la educación superior, sin ninguna preparación para la docencia, con nuestro papelito de haber estudiado, nos dijeron bienvenido y da la clase. Entonces, sintetizo, una reforma laboral impresionante, sobre todo con la modificación a la fracción del 73, que hace que el régimen laboral del magisterio sea absolutamente excepción. Por otro lado, la confusión entre el enciclopedismo con la capacidad de el desarrollo pedagógico, que es un asunto profesional muy grande, y creo que otro logro, que es para nosotros una limitación, es que ha conseguido la bendición de sectores relevantes del gremio intelectual para ejecutar las directrices en lo que llama la solución del problema mexicano educativo, que es la evaluación a través del INE. Gracias. Muy bien, pues vamos hacia la pregunta 4. Ya hay varias preguntas aquí de los asistentes. Ahorita las vamos a distribuir para que en una segunda ronda puedan los compañeros plantear de manera global algunas respuestas, algunas consideraciones. Ahora va primero el maestro Manuel Pérez Rocha, luego Manuel Gilantón y cierra esta pregunta 4 Hugo Casanova. La pregunta dice: ¿cuáles han sido los principales logros y limitaciones del Magisterio Nacional en términos de su respuesta ante las políticas gubernamentales? Y un anuncio de carácter, ¿cómo se dice? Que hay un Chevy Guinda con placas del Estado de México en el estacionamiento, con el radio prendido, entonces para que, si no, a la salida habrá que empujar. ¿Cuáles han sido los principales logros y limitaciones del Magisterio Nacional en términos de su respuesta ante las políticas gubernamentales? Por favor, maestro Manuel Pérez Rocha. Yo creo que es claro que la batalla que está dando el Magisterio Democrático en nuestro país ha tenido logros importantes. Quisiera mencionar alguno que probablemente alguien cuestionaría, y es el que los mismos actores dominantes, el gobierno, el CENTE, etcétera, han matizado un poco sus planteamientos originales a la luz de lo que los maestros han expuesto y por lo que han batallado. Han hecho matices solamente, no más allá de eso, han hecho matices. Pero es un logro que creo que no se debe despreciar, porque nos permite consolidar una línea de argumentación, de discusión, que puede rendir cada vez más frutos. Y otro logro importantísimo, fundamental, ha sido el crecimiento y el fortalecimiento del magisterio que está cuestionando estas políticas y que está luchando por que se reviertan. Desde una perspectiva muy superficial, pudiera considerarse que todos son derrotas, porque finalmente muchos maestros han tenido que someter a las evaluaciones, y los que no se han sometido empezaron ya a ser despedidos y tienen la amenaza de siguientes despidos. Yo creo que no es menor también el hecho de que el gobierno tenga que acudir a este tipo de medidas tan represivas, y al uso también, por ejemplo, de la policía y el ejército, porque ahí se revela el poder real que el magisterio ha manifestado.
Y esto me parece que hay que subrayarlo, tenerlo claro. En cuanto a las limitaciones, sí me parece que es muy importante avanzar en la formulación de un plan estratégico, imaginativo y adecuado a las condiciones actuales. Repito, no estamos en los años 50, 60, 70 si quieren, cuando el enfrentamiento era con una mafia caciquil, charril del CENTE y su vinculación con el gobierno priista. Hoy en día la batalla es mucho más difícil, es más dura, es una batalla en contra de los intereses dominantes de este país, en contra de estos que se han adueñado de este país y que han tomado, me parece que es necesario repetirlo, la decisión de controlar la educación pública. De ese tamaño es una auténtica lucha de clases, es una lucha entre la clase dominante de este país, que es una oligarquía hoy en día muy organizada y muy combativa, y del otro lado unos representantes magníficos del pueblo, que es el magisterio. Lamentablemente llevamos muchas décadas de una acción muy limitada por parte del magisterio, precisamente por las condiciones políticas, sociales, históricas que se le han impuesto, pero el magisterio mexicano tiene todas las herramientas, todos los elementos para construir una estrategia imaginativa, combativa, que permita tener cada vez mayores resultados. Hasta aquí les pido. Manuel Pilanto, por favor. Bueno, me parece que un logro indudable ha sido la resistencia. Yo creo que es una resistencia mucho mayor a la que se ve, porque hay distintos niveles, ¿no? No sé si ustedes vieron a la profesora Navarrete de Chihuahua, que fue citada en la SEP como la profesora destacada, pidió la palabra y le dijo: señor secretario Muñoz, yo vengo aquí a decirle que no hay, usted dijo que nosotros somos los destacados y somos la luz del magisterio. Yo vengo aquí a decirle que no hay profesores de primera, ni de segunda, ni de tercera. Hay maestros y maestras. Es decir, hay un nivel de resistencia orientado hacia la derrota de la reforma, digamos, a que no proceda. Otro sector que está, por diversas razones, siendo compelido a evaluarse y que está, una vez hecha la evaluación, criticándola con fundamento, ¿no? Hay un montón de elementos para decirlo, y creo que nunca esperaban Ciudad Juárez, ni Delicias, ni Obregón, ni Mochis, etc. Es decir, yo creo que el magisterio ha resistido y a pesar de no contar con los espacios en los medios de comunicación, esa resistencia ha tenido, insisto, muchos sentidos y distintos niveles. Creo que es una cuestión también de tiempo, porque la primera evaluación ocurrió y no lograban la cantidad de personas previstas. Tuvieron que llamar a voluntarios. Venga usted, aunque no le cuente, así practica, para llegar a los 135,000 más o menos que buscaban, ¿no? Por otro lado, creo yo que el principal logro sería resolver una de las grandes limitaciones que tenemos, y me asumo como profesor de la educación pública mexicana. ¿Cómo podemos hacer una contrapropuesta ante la muy clara necesidad de hacer una reforma en la educación? Se requiere, ¿no? Tenemos
yo tengo la seguridad de que hay, si se suelta el talento, el magisterio, y el magisterio genera recursos autocríticos que seguramente lo puede hacer y de exigencia, me parece que hay que superar la limitación del no para decir una reforma sí, pero no así. Evaluación sí, pero no esta. ¿Cuál? Un cambio educativo sí, pero no sin nosotros. En consecuencia, ¿qué? La construcción de lo que llamaría Gramsci un discurso contrahegemónico en el que se pueda intentar al menos tener contacto con sectores sociales que superen lo que ha sido uno de los grandes logros de este gobierno de la oligarquía, la construcción imaginaria de un magisterio que es ignorante, bandido, ratero, desobligado. Esa construcción tiene que ser remontada con, a mi juicio, la propuesta de una alternativa de cambio educativo que se incorpore a los profesores, que se incorpore a los estudiantes. Me parece que en la 4, el logro es resistir, el logro ha sido marcar limitaciones, y la limitación del magisterio ha sido la necesidad de que quizá, o estoy seguro, estos diálogos pueden contribuir a generar una propuesta alternativa a esta reforma gubernamental. Me parece que el magisterio tiene que llegar un momento de decir de educación sé, y como diría Descartes, como se dice en español, pienso, luego insisto. Así no. Hugo Casanova, por favor. Bueno, pues seguimos en el tema de los logros y limitaciones del Magisterio Nacional ante las políticas gubernamentales. A mí me parece que la respuesta del Magisterio Nacional en términos ha sido tremendamente diversa, y que emitir un juicio condenatorio a un sector o laudatorio al otro podría no solamente ser injusto, sino fallido en términos analíticos. Una de las cuestiones que hemos aprendido en este proceso es que muchas de las voces que habían permanecido calladas en procesos anteriores a lo largo de estos años han tenido la valentía de sumarse a los planteamientos de sectores tradicionalmente en resistencia. No cabe duda que la pretendida reforma implicó un reacomodo entre el gobierno federal y la cúpula sindical. No podríamos omitir en esta mesa de reflexión la aprehensión de la maestra Gordillo y la llegada de Juan Díaz de la Torre a un lugar que no modificó de ninguna manera el carácter de la relación entre el gobierno y la cúpula sindical, y que las pretensiones gubernamentales por seguir controlando al magisterio han quedado intocadas. En tal sentido, la cúpula sindical, y nótese que hablo de la cúpula sindical, siguió gozando de los favores y de la distinción en su relación con el poder. Esta mañana, en el Salón de las Banderas, aquí en el edificio tan bonito de la SED, el secretario se abrazaba con Juan Díaz de la Torre, sellando un pacto que nunca se ha roto. Se permitía Juan Díaz de la Torre hacer algunas críticas que seguramente le instruyeron que hoy podía hablar, podía soltarse un poquito el chongo y hablar un poco más de lo que siempre suele hacer. Lo hizo, lo recogió la prensa de alguna manera,
lanzando un tímido reclamo, muy tímido por supuesto, hay que echarle ganas para apreciar el reclamo. Sin embargo, en este reacomodo las bases resintieron de una manera directa el cambio de reglas en temas como la evaluación obligatoria o el concurso para la obtención de plazas. Todo ello derivó en una enorme inquietud y en la incertidumbre de prácticamente todos los rincones del magisterio nacional. Como han señalado mis compañeros, a lo largo de estos 3 años del retorno del priismo, la principal y más efectiva fuerza de resistencia ante la propuesta de reforma es la que ha encabezado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y este diálogo, esta noche, este foro, este conversatorio, es una prueba de la voluntad reflexiva de la Coordinadora. Yo esto sí lo quiero señalar con mucha convicción. La Coordinadora no solamente es capaz de hacer pronunciamientos contundentes, acciones que a algunos no les gustan, es capaz de sentarse a la mesa y de discutir, es capaz de convocar a la reflexión, es capaz de convocar a un proceso de deliberación. Y eso me parece que cambia el juego, cambia el escenario y me parece que habla bien de la resistencia magisterial, que tiene diferentes formas de manifestarse, formas contundentes, formas que han demostrado su efectividad en términos de presión ante las decisiones gubernamentales, pero formas también sofisticadas de pensamiento, de reflexión, que hoy nos tienen a ustedes y a nosotros discutiendo esta reforma. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos ya hacia el cierre. La pregunta número 5 iría en el orden del maestro Manuel Antón, Hugo Casanova y Sierra Manuel Pérez Rocha. Ya hay aquí bastantes preguntas que han enviado ustedes escritas. Algunas vienen específicas para alguno de los compañeros y otras son generales. Voy a distribuir democráticamente cuántas le toca a cada uno y les voy a pedir que después de la quinta pregunta pues abriríamos una ronda donde pueden abordar las preguntas que les tocaron de manera global para poder cerrar pues este conversatorio. Entendemos pues tiempos y demás. Solamente decirles entonces que hay algunas preguntas específicas hacia la coordinadora. Yo creo que eso es parte del debate que tenemos, ¿no? En la pregunta 5, ¿cuál debe ser el papel de la educación en México? ¿Podría compartir alguna propuesta para impulsar el avance de la educación en México? Por favor, maestro Manuel Antón. Miren, quisiera yo referir la segunda parte de la pregunta, que es alguna propuesta para impulsar el avance de la educación en México. A mí me parece que tenemos que hacer, decía tocayo el profe Marx, que hay que poner a Hegel de cabeza, ¿no? Hay que poner al país de cabeza, ¿no? Es decir, yo creo que la propuesta central para impulsar a la educación en México es invertir la idea que tenemos de intelectual. Los intelectuales más importantes de cualquier sociedad moderna, son los que conforman, colaboran en la construcción de las estructuras cognitivas que nos permiten aprender, pensar, cuestionar y preguntar. Y en México estamos al revés. En México un intelectual es un señor que está en el SNI o que escribe en el diario, etc., ¿no? Estoy seguro que la reivindicación del papel crucial de la generación de capacidad de pensamiento crítico, de generación artística, de desarrollo científico, etc., que se origina en el trabajo del magisterio, tiene que ser algo que consigamos.
Entonces, si seguimos sin lograr que esa estigmatización que el gobierno ha hecho sea, sea sustituida por un reconocimiento del valor del trabajo del magisterio, si no logramos eso, entonces el magisterio va a ser concebido como, arranqué diciendo, como infantería que acata órdenes, como infantería que llega y ante una computadora dice, si le dice un dónde da la vuelta, pues se gira para la derecha, ¿no? Ahora, ahí está la propuesta de, a mi juicio, el sujeto central, que sería el magisterio. Pero hay otra, y es que no hemos conseguido entender que del preescolar al posgrado, todos los que trabajamos en la escuela pública mexicana somos profesores de la escuela pública, y estamos divididos y estamos separados por la soberbia. Tenemos que generar un movimiento de los trabajadores de la educación de la escuela pública que no tenga esos cortes y esas incomunicaciones. A mí me parece que lo que no tiene esta reforma es un horizonte ético. No es educativa, pero tiene gravísimas consecuencias educativas por su carácter laboral y político que ya hemos comentado. Yo propondría que la propuesta de este actor tenga como horizonte ético que a través del trabajo de la escuela mexicana se contribuya a que en este país origen no sea destino y a que nuestra tierra ya termine de tener vigor la frase de que más vale tener conocidos que conocimientos. Eso podría ser, a mi juicio, un horizonte para pelear muchísimo más unidos de lo que hemos estado hasta ahora. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar mi intervención en esta etapa aludiendo a dos propuestas, igual ya no referimos tanto al papel de la educación, sino a algunas ideas. Desde mi punto de vista ya he señalado que hay que atender la dimensión cuantitativa de la educación. Hay que generar cobertura donde no existe, como número uno. Y como número dos, ver el tema de la calidad. Desde mi punto de vista, no podemos omitir hablar de calidad. No es un tema vedado a la reflexión pedagógica. Y quisiera distinguir entre la concepción burocrática de calidad, que se centra en la valoración aritmética de los resultados, y en una concepción que apela a la dimensión sustantiva de la educación y que atiende a la complejidad del hecho educativo. Al respecto, resulta indispensable plantear criterios de calidad construidos a partir de la identificación y atención de la problemática concreta de la niñez y la juventud, que atiendan al necesario fortalecimiento del magisterio nacional a través de sólidos programas de formación académica, que impliquen la actualización y mejora de los planes y programas de estudio en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, que propicien el desarrollo de modelos y estrategias alternativas de educación y que atiendan el grave problema de infraestructura y equipamiento de la educación. Quisiera también actualizar una añeja propuesta educativa, la formación política de los ciudadanos. Hay que educar al soberano, decía Sarmiento, el educador argentino. No es posible que en nuestro país sigamos postergando la participación de los individuos en la definición y conducción de los grandes temas que rigen la convivencia social. Y los normalistas me dieron una misión mucho más amplia que cualquiera otra en sus propuestas. Dividieron en dimensión social y política. Hablan de más apoyo del gobierno federal
hablan del efectivo cumplimiento de los artículos constitucionales en materia de educación. Hablan de la elaboración de planes y programas acordes con las condiciones del país. Hablan del apoyo a las personas de bajos recursos, de la disminución de la pobreza y la creación de empleos, de empezar por mejorar los poblados marginados y de promover una educación sin corrupción. Dicen los estudiantes que quienes impulsaron la reforma educativa se den una vuelta por las zonas más marginadas del país. Dicen también que quienes intervengan en temas educativos estén capacitados para ello, que sepan de las necesidades de México y que contextualicen su propuesta. En términos pedagógicos también dicen los estudiantes, hay que promover apoyos reflexivos y de crítica acordes con metodologías de orientación y motivación. Dicen que debe existir una organización que tenga un sentido crítico, que desarrolle itinerarios político-pedagógicos para favorecer la educación. Dicen que debe haber planes y programas contextualizados, que debe haber estrategias para motivar a los niños y a los jóvenes y que deben contarse con materiales para el aprendizaje. Con relación a los maestros, dicen los jóvenes, hay que capacitar a los maestros que no aprueben el examen, que no se les pongan trabas. Dice que hay que impulsar una mejor capacitación, ya que el profesor es el encargado de promover el cambio. Dice que hay que atender a las escuelas formadoras de docentes y por supuesto tienen una defensa tremenda en favor de las escuelas normales. Y señalan que los profesores deben ser dignos y tener las ganas de orientarse hacia un México mejor. Un punto al cual dedican un gran énfasis los normalistas es, como no, a recursos e infraestructura. Sobre esto dicen que se requiere mayor inversión, dicen que los recursos deben llegar a donde más se necesitan, dicen que se deben revisar las escuelas y ver sus condiciones, mejorar la infraestructura básica, deben repartirse con justicia los recursos, que no pasen por tantas manos. Dice que deben llevarse a cabo también foros educativos donde se promueva más la educación. Y dicen, los foros deben ser públicos. Hasta aquí la voz de los estudiantes de las normales que se expresaron el sábado. Gracias, Ilse, por ayudar en la sistematización. Muy bien. Maestro Pérez Rocha. La pregunta tiene claramente dos partes. ¿Cuál debe ser el papel de la educación en México? Y si podría compartir alguna propuesta para impulsar el avance de la educación en México. ¿Cuál debe ser el papel de la educación? ¿Cuál es hoy en día el papel de la educación? El papel de la educación en México no es claro, porque finalmente es el resultado de un proceso muy largo. No tenemos hoy sobre la mesa una fotografía, un dibujo. Tenemos un palimpsesto. Lo que hoy en día es la educación en México es la suma de una serie de proyectos educativos que han madurado, se han afianzado, se han hecho realidad en mayor o menor medida. En la educación mexicana hoy en día hay resabios de la educación mexicana en la época colonial, hay resabios de algunos de los intentos de la educación liberal en el siglo XIX, en fin, es la suma de todo esto, pero confusa, lo que establece lo que es hoy en día la educación en México. ¿Qué es lo que debe ser? La educación debe ser el centro de la vida de este país y me parece que en esto no estoy cometiendo un pecado de visión personal, egoísta, central, sino que así debe ser. Estoy tratando de recordar desde hace un rato el autor de una frase que me parece que es fundamental. Él dice que habremos avanzado cuando cuando hagamos a un lado el que la educación sea para la sociedad
y logremos que la sociedad sea para la educación. Entonces, finalmente, la educación, entendida como el desarrollo cultural, la maduración de las personas, la generación de valores culturales, humanos, éticos, debe ser el fin de la sociedad. Y es la sociedad la que tiene que organizarse para que finalmente se dé esta educación. Instrumentalizar la educación para otros fines de la sociedad me parece que ha sido uno de los grandes vicios que la han deteriorado. Convertir a la educación en un instrumento para el desarrollo económico, para la competitividad, o incluso para la formación del ciudadano obediente, respetuoso del Estado de Derecho, es instrumentalizar indebidamente a la educación. La educación tiene que ser el fin mismo de la sociedad. ¿Cómo avanzar para esto? Fundamental me parece el que la educación deje de ser realmente una educación del Estado y por supuesto mucho menos sería aceptable que sea una educación de los intereses privados. La educación tiene que ser de interés de los educandos y de los educadores. En ese sentido, me parece que el reclamo que hacen Mexicanos Primero y otros porque se ciudadanice la educación es una trampa para que finalmente la educación quede en manos de esos intereses. Lo que hay que hacer, y no encuentro el término preciso, pero utilizaré la expresión poco clara que el rector Sarucán manejó durante algún tiempo en la UNAM. Decía academizar la UNAM, la universidad. Yo lo que tenemos que hacer es academizar la educación, entendiendo por academizar que sean los académicos, y los académicos son los maestros y los estudiantes, ¿sí? Que sean esos académicos los que conduzcan a la educación. Ellos son los que saben. Es inaceptable, y me parece que es una de las batallas que hay que dar, es inaceptable el que se limite la acción de los maestros organizados a la supuesta defensa de sus intereses materiales. Los maestros organizados tienen el derecho, la responsabilidad de participar en la definición de su materia de trabajo. Repito, hoy, sorprendentemente, lo dice Juan Díaz de la Torre. Vamos a ver qué es lo que quiere decir con eso. Pero, finalmente, eso es lo que hay que hacer. Es necesario construir toda una serie de planteamientos muy concretos respecto de la educación y revisar incluso lo que ha sido una práctica muy pobre de la organización en la izquierda mexicana. En la izquierda mexicana se entiende por organizar, inventar unas siglas, un tema y hacer un listado de inscritos en ese espacio. Eso no es organizar. Organizar es construir un órgano. Y un órgano es un ente vivo. Es un ente compuesto de una serie de elementos que se interrelacionan y le dan vida al conjunto y se dan vida entre ellos. A lo mejor suena demasiado académica la propuesta, pero creo que tenemos que escarbar un poco en lo que son las teorías de la organización y la teoría de la acción para construir organizaciones del magisterio por una parte, pero en general me parece que es una deficiencia de la izquierda. Construir organizaciones que sean efectivamente organismos vivos. ¿Cuáles son los elementos esenciales de ese organismo vivo? Uno, que me parece fundamental, es un conjunto de ideas, de planteamientos, de conceptos, de formulaciones teóricas compartidas al grado de que generan el entusiasmo, la motivación para luchar por ellas en todos los miembros de eso que llamamos una organización. Los maestros organizados, asumiendo la conducción junto con los propios estudiantes del sistema educativo, sería desde mi punto de vista un auténtico avance de la educación en este país. Muchas gracias.
propuesta que le hago a los compañeros es que las preguntas, algunas específicas y otras democráticamente les tocaron más o menos la misma porción, Casanova, y cierre el maestro Manuel Pérez Rocha. Quiero decirles que, según el reporte que nos pasa la maestra Conchita, están maestros de las secciones 9, vamos a pasar lista, niños, 9 y 10, por favor, levanten su mano, secciones 9 y 10, ahora Ciudad de México, ¿no? Del Estado de México están compañeros del Movimiento Mexiquense contra la Reforma Educativa, el MECRE, pero también están compañeros del Movimiento Democrático del Valle de México, también están compañeros del Sindicato de Maestros del Estado de México, no me sé bien, CENSEM, también de la sección 36. De Hidalgo están compañeros de la sección 15, vino los maestros especialmente. Está el colectivo El Sembrador de San Luis Potosí, allá está el compañero también, y me habían reportado un compañero de la sección 7 de Chiapas, si no me equivoco, ¿no? Está acá el maestro. Están maestros del colectivo de La Sexta, están compañeros del SUTIENS, del Sindicato del Instituto de Educación Media Superior. Por acá, además, el compañero está haciendo una grabación que inmediatamente va a subir a las redes, y el compañero también está haciendo un video que esperamos pronto poder compartir. Hay estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del CCH Azcapotzalco, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la UAM Azcapotzalco y de la UPM. Y bueno, particularmente nos entregaron esta información estudiantes del Colegio de Bachilleres, de la UACM, y bueno, un colectivo de compañeros estudiantes en defensa de la Universidad Veracruzana que han circulado volante. Y solamente les haría una invitación a todos: el próximo sábado 19 de marzo a las 12 del día cerramos la jornada de narradores por Ayotzinapa. Llegamos al sábado número 43, o sea, durante 43 sábados ha habido narradores en ese auditorio. Si no se enteraron, pues este sábado es el cierre. Ojalá nos puedan acompañar con un esfuerzo muy grande, prácticamente desde marzo del año pasado hasta esta fecha, de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muy bien, pues sobre las preguntas, maestro Manuel Gilantón, luego Hugo Casanova y Manuel Pérez Rocha. Bueno, primero aprovecho para agradecerles, y también para decirles que es imposible atender tanta inteligencia en sus preguntas, y me rebasan con creces. Yo quisiera leerles que de la oficina del ciudadano Contador Público Jorge Huerta Herrera, está muy mal con mis ojos o esta máquina, dice lo siguiente: ingeniero Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación del Estado de Durango. Empieza la fechado en marzo de este año. En alcance a nuestra conversación telefónica, le permito hacerle llegar los documentos de la ciudadana Diana Maribel Torres Torres, quien está solicitando apoyo para un espacio laboral en el nivel secundario. No omito comentarle que la ciudadana Torres Torres es sobrina del profesor Jaime Fernández Serracho. Sin más por el momento, recibo un cordial saludo y firma el gobernador. Yo creo que hay en los momentos que estamos viviendo oportunidades como esta para pedir un juicio político por tráfico de influencias a este gobernador en el contexto de la reforma. Concedamos, igual, por ejemplo, tenemos un subsecretario de Educación Superior, Jara, que sustituyó a Vallejo como gobernador de Michoacán. Envió una iniciativa para que las notarías en el estado de Michoacán no fueran asignadas por el gobernador, así decía la ley, sino que se hicieran a concurso de oposición, por méritos, pues. La ley fue aprobada con un transitorio, que el señor gobernador decidiera en qué plazo se aplicaba.
fue al día siguiente de que terminó su mandato y regaló 21 medallas. Y ese señor subsecretario de Educación Superior. Uno de los asuntos más importantes que yo considero que fue responder algunas de estas preguntas es elegir muy bien ahí donde son más contradictorios y pegarles en su propia lógica. Por ejemplo, cuando dijeron el profesorado es el peor, el gran causante de los problemas, oiga, en su examen, suponiendo sin conceder que mide algo, el 85% de los profesores que se evaluaron son capaces, busquen otra variable porque no fue el magisterio. Entonces, a mí lo que me parece es que hay mucho por hacer. Este también es un asunto de tiempo, ¿no? Los 12,000 colegas que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán no se evaluaron y que generosamente el secretario Nuño les va a dar otra oportunidad, en su gran mayoría son personas que no se van a evaluar y hay 3.600 actualmente en proceso de despido. Y en noviembre se volverá a convocar a otros 100 y pico de mil, que pueden generar otros 25 que digan no voy. 50,000 despedidos, 75,000. ¿En qué momento paramos esto? Pues también es una cuestión de acumulación de fuerzas, pero también de claridad en el fracaso. Y la ruptura en las escuelas del órgano colegiado básico. Hoy ya hay escuelas en que los profesores que quedaron destacados piden estacionamiento y que los insatisfactorios no tengan acceso a las prestaciones de la escuela, como por ejemplo la cafetería. Es decir, aguas con dividirlos. Hay que hacer cosas estratégicas. Por ejemplo, esto de pegarle al gobernador de Durango, porque consta el documento, ¿no? Creo que tenemos que empujarlo en todos los medios que podamos, denunciar a Jara, sacar la voz de la profesora destacada que le dice a Nuño, no somos profesores de primera, segunda y tercera. Es decir, creo que hay que ir como construyendo un conjunto de signos. Me parece que aquí podemos ganar con signos, porque nos han partido la cara con signos, han construido la imagen. Hay que devolverles la imagen de corrupción a estos cuates. No tengo, sí quisiera referirme a una. Hay una profesora que dice que cómo le hacemos para impulsar prácticas innovadoras, porque ella dice, y me parece que tiene razón, ella siente soledad, aislamiento, derrota y en ocasiones depresión por todo lo que está sucediendo. Yo creo que esto es lo que no nos podemos permitir. Para decirle una frase con la que me gustaría, el día previo a mi velorio, que mi tocayo me la recuerde, estamos condenados a la victoria. Estos comentarios, estos cuestionamientos, se da cuenta de lo mucho que nos falta por aprender los unos de los otros. Y créanme que me llevo muchas preguntas y muchas cosas por resolver. Algunas de las observaciones tienen que ver con la fundamentación del proyecto de reforma. ¿En qué se inspiran estos señores? O sea, ¿de dónde traen estas ideas? Y yo quisiera referir, he hablado de las 7 prioridades de Nuño y he hablado de esta suerte de mercadotecnia educativa que lanza. Tampoco hay gran originalidad en estos planteamientos. Hay algunos documentos previos y sorpréndanse. La Alianza para la Educación firmada por el gobierno panista y el CENTE en 2008 tiene elementos que se retoman en las 7 estrategias. El documento de la OCDE
mejorar las escuelas, estrategias para la acción en México, firmado en 2010, publicado en 2010, tiene antecedentes para esta propuesta. E incluso el texto, ahora es cuando, de la Asociación Empresarial Mexicanos Primero, de 2012, tiene elementos que plantean un esquema educativo claramente funcional del mundo del trabajo y alejado de las complejas condiciones de nuestro país. Hay otro ámbito conceptual que me gustaría compartir, solamente como un apunte para ustedes. Estoy preparando un texto periodístico sobre el tema, y es el ámbito conceptual de la nueva gerencia pública. Básicamente, unos casi 20 años después de que surgen estas ideas en el ámbito de la OCDE y en los Estados Unidos, en México traen estos conceptos aparentemente como novedad. Me refiero a dos trabajos, el de Osborne y Gebler. Uno se llama un nuevo modelo de gobierno, cómo transforma el espíritu empresarial al sector público, que es una perla, porque es exactamente el sentido de lo que estos señores quieren hacer. O el documento de la OCDE, la transformación de la gestión pública. Las bases de este planteamiento conceptual son las siguientes, y se las enumero de una manera muy sintética. La despolitización, o sea, se supone que lo que ellos deciden está lejos de la política y buscan separar de manera artificial lo que es por natural a la educación, que es la política. El segundo elemento es la privatización y la orientación al mercado, cosa que todo el mundo tenemos aquí muy claro. Otra concepción que es muy sugerente, la del ciudadano al cliente. Los estudiantes ya no son pensados como sujetos sociales que vienen a la escuela, sino como clientes que demandan un servicio por el cual pagan y exigen. Esto, por supuesto, los quita como parte de la comunidad educativa y les da una condición externa. Es como el que va al Oxxo a comprar unas papas y que solamente da un dinero y recibe el producto. Esta es un poco la metáfora de la educación que se quiere hacer. Vengan, reclamen como clientes, pero piensen que ustedes no son parte de esta comunidad. Y ese mismo criterio opera para los maestros. Ustedes trabajan aquí, pero no son parte del grupo selecto que define la educación. Otro elemento de la nueva gerencia pública es la competencia y la elección pública. Pónganse a pelear por los recursos financieros, pónganse en competencia entre ustedes mismos hacia las escuelas. Y la orientación a resultados. Dime lo que hiciste y te diré quién eres. No cómo lo hiciste, no me cuentes el esfuerzo, no me cuenten los 18 años que estuvieron como profesores en la docencia, escuchando a los niños, trabajando con ellos. Solamente cuéntenme estas 3 semanas en el proceso de evaluación, la presentación de las evidencias. Eso es lo que cuenta en esta idea de la nueva gerencia pública. La despersonalización, la cosificación del trabajo. Muchas gracias. Vamos con el maestro Manuel Pérez Rocha, por favor. Una pregunta se refiere precisamente al asunto de la organización. De alguna manera le he contestado, pero me permito subrayar la importancia de este asunto. Tenemos que tener un concepto más claro de organización, más eficaz, para que se pueda avanzar en las duras batallas que hay que dar. Y me referiría a otra pregunta que es respecto de la actuación de la oligarquía. Pregunta si la oligarquía tiene objetivos a largo plazo, si tiene una estrategia. No, la oligarquía no tiene un plan a largo plazo ni una estrategia. Su meta, su objetivo es, como dicen los gringos, la línea de hasta abajo. O sea, ¿en cuánto quedaron las utilidades? Ese es. No tienen una perspectiva más allá de eso.
Y frente a eso es que efectivamente sí es necesario que el movimiento organizado formule un plan estratégico. Porque realmente la actuación de la oligarquía organizada ha respondido más que nada a una cuestión emocional. Han respondido de alguna manera al miedo, a la inseguridad. Han tenido que reconocer que esta sociedad, como todas las sociedades capitalistas de hoy en día, está en una gran crisis y tienen que enfrentar esa crisis. Lo primero que buscan para enfrentar esa crisis es una explicación. Obviamente la explicación objetiva, sólida, que radica en los mecanismos y las condiciones del sistema que domina esta sociedad, no la pueden, ya lo digamos, aceptar, ni siquiera concebir. No pueden imaginarse que son ellos mismos y sus intereses los que están generando esta grave crisis. Entonces han buscado un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio son la escuela y los maestros. Y como bien decía Hugo Casanova, ni siquiera esos son originales. Este es un planteamiento que la derecha norteamericana elaboró hace unos 15 años aproximadamente. Hay un economista que se llama Eric Hanushek, que ha sido asesor de los gobiernos norteamericanos desde hace décadas y que ha planteado esto de manera explícita. Y ha dicho que todos los problemas de los Estados Unidos obedecen a la falla de la escuela y que entonces hay que meterle control al sistema escolar. Esto lo copia Mexicanos Primero. Y nuestro otro mexicano, el joven Claudio X González, el trompito mexicano, lo dijo contundentemente. Hay un párrafo que por ahí cito, no tengo la fecha ahorita, pero hay un párrafo en el que lo dice textualmente. Dice que los problemas de corrupción, de pobreza, de falta de competitividad, etcétera, etcétera, todo esto es consecuencia de las fallas de las escuelas y de las fallas de los maestros. Te lo digo hace unos 8 años, una cosa. Y entonces han volcado precisamente sobre este chivo expiatorio su afán de enfrentar una crisis para la cual ellos no tienen otra explicación. Entonces, no tienen una estrategia, tienen simplemente esta reacción y que se traduce en una serie de medidas policíacas, disciplinarias, para supuestamente meter bajo control a quienes ellos consideran los causantes de la grave crisis de esta sociedad. Pero precisamente frente a este vacío, frente a esta actuación tan utilitaria, pragmática, carente de toda ética de parte de la clase dominante, es que los magisterios, los maestros, los educadores y los educandos tienen que organizarse, pero organizarse de una nueva forma, organizarse de manera que constituyan efectivamente un cuerpo vivo que permanentemente está enriqueciendo a todos sus componentes y está avanzando en el logro de objetivos concretos que se plantean. Eso sería organizarse. Me parece que esa es la tarea apremiante. Esto implica, por supuesto, revisar el papel del Estado en la educación. Yo no sería partidario de que se fortalezca la intervención del Estado en la educación en la medida en que ese Estado no sea otra cosa que esa oligarquía organizada en este país. Si el Estado fuera otra cosa, si el Estado fuera lo que de alguna manera se aspiró en los años 30, que fue el representante de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera, pues podríamos pensar en recuperar un poco la función del Estado. Pero dado que esto ya está muy lejos, lo veo
muy difícil. Yo plantearía como una salida el convertir al sistema educativo en un sistema colegiado, comunitario, academizado, conducido efectivamente por educadores y educados. Pues es lo que yo podría decir. Muchas gracias.